usa siempre el preservativo. Esa es una noticia alarmante. Al mismo tiempo, la provincia de Jujuy tiene un plan, está desarrollando un plan para erradicar el SIDA en un poco más de 10 años. Vamos a hablar con Miguel Pedrola, que es el director científico para América Latina de la Fundación AHF AIDS Health Foundation. Muchísimas gracias por estar aquí. Miguel, ustedes llevaron adelante una encuesta entre 30.000 personas que se sometieron al test para saber si eran portadores del virus del HIV y al mismo tiempo respondieron preguntas. De esa encuesta salió esta conclusión de que tan solo el 14,5% usa preservativo siempre. ¿Los sorprendió ese resultado? Sí, bastante, ya que 5 años antes la misma encuesta nos había dado un número del 37%. O sea, en 2013 decían usar preservativo siempre casi el 40% de los argentinos. Así es. En realidad, del 2012, que habíamos hecho esa encuesta, nos había dado que el 37%, 5 años luego, y este fue un trabajo que presentamos en el Congreso Internacional de VIH-Sida que se realizó en París. Ahí pudimos notar que había bajado al 14,5% de aquellas personas que no tienen o que no tienen una relación estable y que por lo tanto deberían utilizar preservativos en sus relaciones sexuales. A ver, aclaremos, démosle precisión a ese número. Es el 14,5% de los 30.000 encuestados que no son una muestra representativa a nivel nacional en términos de cómo fue, de cómo decir, es voluntario el testeo. Totalmente. Claro. El testeo es voluntario, se desarrolló en más de 14 provincias y son personas que se acercaron voluntariamente a realizarse un test rápido de VIH, y lo importante de esto es que con la misma metodología lo habíamos hecho 5 años antes y la diferencia es bastante significativa. Más del doble. Más del doble, pero desde el punto de vista estadístico es significativo también, con lo cual nos hace un replanteo en el tema de uso de preservativo como factor de prevención no solamente de VIH-Sida, sino de otras infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Vayamos por parte, porque hay muchas preguntas importantes, ¿no? Para que todos estemos mejor informados. La palabra siempre es clave. La recomendación médica y a nivel epidemiológico en relación al virus del SIDA o a las enfermedades de transmisión sexual en general indican que siempre hay que usar preservativo, no importa el tipo de pareja que se tenga, si es heterosexual, si es con el mismo género y si uno está casado o no. En realidad, el preservativo es un método de barrera para evitar este tipo de infecciones. Toda persona que va a tener relaciones sexuales con otra persona la cual no conoce su estado serológico debería utilizar preservativo. Con lo cual, ese es y de qué manera siempre. ¿Por qué? Porque uno no puede definir si la persona vive o no con VIH o vive con alguna infección de transmisión sexual solamente mirándole la cara o por lo que sientes hacia esa persona. Claro, no, el amor no es una garantía de que esa persona no puede contagiar, ni tampoco el matrimonio. Es decir, el encuentro entre cuerpos implica que puede haber la transmisión de una enfermedad, no importa el contexto. ¿Hay información acerca de, dentro de matrimonios formales constituidos, no importa si es un matrimonio gay o un matrimonio heterosexual, cuál es la tasa de uso del preservativo? No hay información sobre eso. Porque la recomendación abarca también a esos casos, ¿no? La recomendación de usar preservativo. La recomendación, podríamos plantearlo, si vamos directamente a aquellas personas en pareja estable, es, si son una pareja estable y ambos son fieles entre sí, no sería necesario el uso de preservativo. Y eso queda dentro de ese tipo de relación y en los acuerdos previos que se tienen en cada una de las relaciones. Y una necesidad de confiar ampliamente en la otra persona y de respetar esos acuerdos, ¿no? Las personas, no sé cuán capaces son de respetar a veces esos acuerdos, ¿no? Las cifras de infidelidad y de relaciones paralelas también han crecido en el mundo, ¿no? Sí, no está dentro del ámbito de mi estudio, pero es factible. Claro.
¿Sería una recomendación importante y relevante establecer casi como un protocolo para las personas que están conociendo a otra persona, pero todavía no tienen una confianza tal para saber en qué condiciones de salud se encuentra, que si se decide encarar sexo sin preservativo, cada una se haga el test de HIV y otro tipo de estudios de enfermedades de transmisión sexual? Nosotros recomendamos el test de VIH en todas aquellas personas que perciben que tuvieron algún tipo de relación de riesgo una vez por año. Y en aquellos que no se perciben con ningún tipo de relación de riesgo, por lo menos cada 3 años, realizarse un test de VIH. En la cuestión de definir que la persona no está infectada con VIH, o sea, darlo al revés. Sí. Porque es la única manera en el caso del VIH de saberlo. En el caso de las infecciones de transmisión sexual, tenemos acceso a test rápido de sífilis, en poquito tiempo a test rápidos de hepatitis C, y yo creo que todas aquellas test que podamos ir colocando dentro de la prevención y dentro de nuestro trabajo en calidad de vida, siempre son bienvenidos. No solo para arrancar una relación, sino para uno mismo saber cómo está ante ciertas infecciones y tener la posibilidad de empezar un tratamiento en forma temprana. Claro, de cuidarse uno y de cuidar al otro también, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque en las relaciones actualmente se plantea, bueno, una explicitación del consentimiento en relación a querer tener un vínculo sexual, una relación sexual, aunque sea de una noche simplemente. Pero acá viene otra cuestión que tiene que ver con la salud, es, bueno, un consentimiento también para informado sobre el estado de salud propio y del otro, ¿no? Complejiza también las relaciones esto. Yo creo que en las relaciones sexuales entre personas mayores de edad, no creo que sea necesario que una persona explicite o no si vive o no con VIH. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de resguardarnos a través de, en este caso, por ejemplo, de un preservativo. Con lo cual, en cualquier relación sexual, cada uno pone su 50% para el 100%. Entonces, saco un poco el tema de culpabilidad y pongo el tema de resguardo personal en cada una de nuestras acciones. Claro, porque ha habido acciones judiciales contra, no sé, actores conocidos de Hollywood porque eran conscientes que eran portadores del virus, inclusive eran enfermos y en sus relaciones sexuales sin preservativo no le advirtieron a las otras personas. Pero este caso puntualmente es porque no usaban preservativo, es decir, si hubiera usado preservativo no existe la necesidad de advertirle al otro. Tengamos en cuenta que hoy la persona que vive con VIH y tiene un tratamiento efectivo, o sea, tiene una carga viral indetectable, no transmite el VIH. Con lo cual, hoy, vivir con VIH no quiere decir que va a transmitir el VIH a otra persona. Y esto es sumamente importante cuando nosotros tratamos de incentivar que las personas se realicen el test de VIH, porque deja de ser ya también un tema personal, o sea, de mejorar la calidad de vida de esa persona, de cronificar una enfermedad, sino también lo llevamos hacia la salud pública. Si nosotros logramos que todas esas personas que viven con VIH tengan un tratamiento efectivo y entonces tengan una carga viral indetectable, no van a transmitir más el VIH y vamos a estar disminuyendo las nuevas infecciones de VIH. Claro, es una cuestión de salud pública, Así ¿no? es. Como vacunarnos, también ser conscientes del testeo del VIH. ¿Cómo se comportan otros países, otras sociedades de América Latina en relación al uso de preservativo? ¿Hay cifras comparativas? Hay cifras comparativas, todas son bajas, pero creo que no tan bajas como las que tenemos en Argentina. También tienen que ver, en algunos lugares tienen un fuerte componente religioso, el cual también se opone mucho al discurso a favor del preservativo. Y bueno, y tienen cuestiones culturales que muchas veces también son difíciles de comparar una población con otra. Más allá de eso, hoy el preservativo sigue siendo una de las armas que tenemos más económicas y debería tener mucho más acceso, llevando esto a la educación sexual a nivel de las escuelas, posibilitando y facilitando el acceso al mismo,
y desde ya incentivándolo a través de campañas. Claro. Miguel, porque lo preocupante es que las cifras de embarazo adolescente en Argentina son muy altas, 15%, ¿no? En promedio nacional, de los embarazos que se dan en el país. Y el problema ahí no es solamente que hay una madre adolescente o niña embarazada, sino que también puede estar sometida al riesgo de contraer enfermedades. Si el preservativo no ha sido usado para prevenir un embarazo, tampoco está siendo usado para prevenir enfermedades, ¿no? Así es, y teniendo en cuenta que la mujer embarazada sigue teniendo relaciones sexuales durante su embarazo y posterior a su embarazo, y es uno de los momentos en que muchas veces se bajan como las defensas, porque bueno, ya el embarazo está, entonces ese sería el objetivo del uso, pero también vienen las infecciones que en algunos casos tienen mayor posibilidad de pasar al bebé, en el caso del embarazo, si la persona se infecta durante ese periodo. Claro. ¿Cómo está la provisión de preservativos desde la Secretaría de Salud de la Nación a las provincias? ¿Es una responsabilidad nacional esa provisión? Yo creo que el Estado, municipal, provincial y nacional, tienen las mismas responsabilidades sobre la distribución de preservativos. Yo sé que en Argentina se compra a nivel nacional y se distribuye a nivel provincial y municipal, pero eso no le saca la responsabilidad a que si no llegan en las ciudades o en las provincias, a que no haya preservativo. Vemos que el número de preservativos que se compra es mucho menor que el que se compraba anteriormente. ¿Anteriormente cuándo? ¿El año pasado? Hace unos 4 o 5 años atrás. Y por otro lado, también seguimos viendo que no solamente la compra de preservativo va a solucionar el problema, sino que el incentivo al uso, porque lo mismo siempre planteamos como médicos, un medicamento. El mejor medicamento no es el que está en la estantería de la farmacia, sino el que se toma. Y con el preservativo va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, no solamente incentivamos al tema de la compra y la logística, sino también a las campañas donde fomenten el uso del preservativo. Miguel, ¿cuántos casos de portación del virus del VIH se detectan por año en Argentina? En Argentina, según la Secretaría de Salud de la Nación, este último año se detectaron entre 5.500 y 5.800 nuevos casos de VIH. Sigue siendo muy alto para toda la región. Yo creo que es un tema también a trabajar, y sobre todo porque el 30 y tanto por ciento de los nuevos diagnósticos llegan tarde al diagnóstico. Esto quiere decir que la persona ya está enferma de SIDA y en muchos casos no se puede llegar a un tratamiento efectivo. Y esto nos lleva a que en la actualidad 1.500 personas por año mueren de VIH. Esto es más o menos a unas 5 personas por día. En Argentina, sí. En Argentina. Y es porque este es justo el caso. Tenemos los medicamentos, son gratuitos, y tenemos los test, pero no estamos llegando de alguna manera a esas personas. Claro. Leí hace un tiempo un estudio que decía que en las edades, las franjas de edad, donde se detectaba un mayor crecimiento del virus, era en la adolescencia y en los mayores de 50 años. ¿Eso se confirma en Argentina? Sí, sobre todo en la adolescencia, pero en hombres que tienen sexo con otros hombres, adolescentes. Y en lo que es en los adultos mayores, es otro de los picos los cuales estamos viendo, que tienen que ver con que muchos de ellos han podido volver a sus relaciones sexuales y han perdido el periodo de educación o de fomento de preservativo o el creer que este es un problema de los jóvenes y no que es una infección de transmisión sexual. O sea, que todo el que tenga relaciones sexuales tiene riesgo de padecer. Claro, no distingue edades, no distingue clases sociales, no distingue preferencia sexual ni sexo. Totalmente. Es muy importante eso, ¿no? Totalmente, porque hay una falsa percepción de seguridad. Es un virus microscópico que no piensa. Y que entra donde puede. Claro. Entonces, sí. ¿Cómo dirías que están
sistemas de información pública, las publicidades, las campañas, respondiendo a esta información preocupante en relación al uso de preservativo y de la falta de testeo y de conciencia sobre la enfermedad y el virus? Gracias por la pregunta, porque yo creo que se ha caído de la agenda. Anteriormente tenía mucha más difusión, y estoy hablando, anteriormente estoy hablando de 20 años atrás. Claro, claro. Hoy tenemos que agarrarnos de ciertas fechas como para ver de qué manera podemos aparecer en los medios volviendo a hablar de este tema. Y por sobre todo, estos chicos que vos planteabas, estos adolescentes que hoy tienen entre 15, 20 años, 20 y tantos, no vivieron la época de los 80 y 90. El miedo real, ¿no? Y el ver ciertas cosas. Entonces, muchas veces cuando hablamos de esto, para ellos es una película. Claro. Y como que hoy ya no existe. Claro. Entonces, eso también muchas veces lleva a que necesitemos redoblar esfuerzos y empezar también a ver de qué manera llegamos a estos jóvenes que viven en un mundo totalmente distinto al que vivíamos nosotros hace 40 años, y entonces las formas de acercar información, educación, etcétera, son totalmente distintas, y hay que ver de qué manera podemos trabajar en conjunto. Claro, y se da una paradoja también, ¿no? Porque el desarrollo de la investigación científica que trajo la fabricación de drogas muy eficaces para mantener la enfermedad bajo control, para mantener el virus latente, casi inexistente en el cuerpo, generó esta sensación de que se puede controlar la enfermedad. Entonces me relajo a la hora de cuidarme, ¿no? ¿Hay algún efecto psicológico en ese sentido? Es que en realidad se puede controlar. El tema es que seguimos nosotros apostando a que mejor es prevenir que tratar a una persona. O sea, meter en tratamiento a una persona en forma crónica cuando no hay una curación no es desde la parte médica y menos de la salud pública lo ideal. Eso es importante subrayarlo, digo, el control de la enfermedad o del virus cuando todavía no se expresó en la enfermedad del SIDA, ¿qué le implica a esa persona afectada? Tomar cuántos medicamentos, cuántas pastillas por día, pues si no hay, se frivoliza también la idea, bueno, puedo controlar la enfermedad, disfruto del sexo sin preservativo, total, hay remedios. ¿Cómo es la vida de una persona que es portadora del virus pero todavía no se enfermó de SIDA? El tema hoy del VIH-Sida cambió drásticamente desde los 90 a la fecha. En el 95 hablábamos de un cóctel, y hablábamos de cóctel porque era una cantidad de comprimidos que parecía un cóctel. Hoy 3 drogas las metemos dentro de un solo comprimido y se toma una sola vez por día, y es muy probable que en poco tiempo tengamos una inyección que la tengamos que colocar intramuscular una vez por mes o cada 2 meses. Pero primero hay que tener adherencia a ese tratamiento. O sea, no siempre es efectivo. Adherencia es que sostenerlo. Que lo mantengamos en el tiempo. Y para cualquier persona que hoy tiene una enfermedad crónica, sabe que no es tan fácil tomar todos los días un medicamento. Claro. Eso por un lado. Pero por el otro lado hay algo que todavía sigue estando y que ya no es un tema médico, sino que es un tema social, que es el estigma y la discriminación de vivir con VIH. Y yo creo que esto mata más que en sí que el virus en sí. Y creo que es el gran tema hoy, es empezar a ver de qué manera podemos trabajar en pos de disminuir el estigma y la discriminación que hay con las personas que viven con VIH. Ahora, Miguel, ¿cuánto cuesta un medicamento, esta píldora que tiene que tomar una persona portadora del virus? No, es costosa para el Estado, que es quien lo compra y que lo da en forma gratuita a todas las personas. O sea, hoy no importa si uno tiene o no una obra social, si tiene acceso por ley al medicamento en forma totalmente gratuita. Si no tiene obra social, irá al hospital. Si tiene su obra social, irá a través de la obra social. Es muy caro y realmente no es como para ir y comprarlo en una farmacia. Claro. Y el Estado logra proveer a todas las personas que lo necesitan. Y el Estado lo está proveyendo a todas las personas que lo necesitan. Por suerte no hay faltantes actualmente. No hay faltantes. Por suerte hoy no hay faltantes. Claro, en este grado la epidemia está controlada y no hay faltantes. Y no hay faltantes. Pero por eso es importante, claro, preservar las actitudes de cuidado. Pero la cantidad de medicamentos que se compra, en definitiva lo termina pagando el Estado. No, por supuesto. Entonces, si nosotros podríamos trabajar mucho más en prevención, sin duda, disminuiríamos mucho
la inversión que se está haciendo en tratamiento. Tengo dos últimas preguntas. Una es el efecto colateral de estos medicamentos. Son efectos que... Esto no es agua mineral. Con lo cual, estos medicamentos pueden desde traer problemas neurológicos, problemas en los riñones, problemas en los huesos, y todo eso hay que ir controlándolo a través de un médico que es quien va a ir viendo cuál es el mejor tratamiento, porque tampoco es una pastilla para todo el mundo igual, sino el médico decide cuál es el mejor tratamiento para cada uno. Sí, prevenir es lo mejor, el control es un problema. A nadie le gusta también tener que ir a un médico cada 3, 4 meses a hacerse ver, a hacerse análisis, etcétera, y a su vez no olvidarse el medicamento, porque a veces hasta viajás y te olvidaste los comprimidos. Si son comprimidos para hipertensión, a lo mejor pudiste ir a la farmacia y volverlos a comprar. Pero en este caso es complicado. Una especie de esclavitud en relación a ese cuidado. O sea, no le recomiendo a nadie... No, pero es importante decirlo, porque hay una actitud de relajamiento en relación a, bueno, ya está.